Perfecto, buenísimo. Hola chicos, Brian, Alexis, creo que es el otro, y Andrés, ¿no es cierto? Otra vez, igual que Jenny, muchas gracias por su puntualidad. Y nosotros les hemos preparado una presentación que es sobre cómo reimaginar el capitalismo y qué ha fallado, qué está fallando en el Perú y cómo los jóvenes pueden ayudar a resolverlo. Yo quiero comenzar primero mostrándoles lo que es el Perú. Quiero hacer una fotografía de lo que es el Perú, pero quiero primero decirles que mi visión del país es positiva. Yo creo personalmente que el Perú es un gran país, es un país de empresarios, un país de emprendedores, y tenemos que levantar la cabeza y sentir orgullo por el país, porque una de las cosas que nos falta es eso, precisamente, sentir orgullo por el país que tenemos. Tenemos que mirar dónde estábamos en 1990 y dónde estábamos en el 2020, antes del inicio de la pandemia del COVID-19. De hecho, el Perú logró reducir la pobreza de 54% en el 2004 a 20% en el 2019, antes del inicio de la pandemia. Esto es un logro gigantesco, pero sin embargo, no hemos logrado construir una democracia funcional. En realidad nosotros creemos que no vivimos en democracia, porque democracia no es ir a votar cada 5 años para elegir presidente y congresistas y cada 4 para elegir autoridades subnacionales. Democracia es bastante más que eso. No es tampoco tener que respetar las decisiones que son impuestas por el 50+1 de los ciudadanos. En democracia se deben respetar todas las voces, sobre todo aquellas que piensan distinto a la nuestra. Quienes estamos hoy aquí, ustedes, son líderes en cada uno de sus sectores. De hecho, son jóvenes líderes. Y nosotros, desde esa posición de privilegio que nos permite ser líderes, tenemos una obligación con nuestro país, una obligación de construir un país para todos los peruanos, sobre todo para aquellos que no tienen ni voz ni agencia. Esos que se levantan todos los días sin esperanza, sin agua, sin luz, sin desagüe, donde la desolación y la desesperanza son la norma. Es importante construir un país con igualdad de oportunidades. Nosotros en el Perú logramos una acelerada reducción de pobreza, y sin embargo, en los 3 años anteriores a la pandemia, esta se ralentizó. Comenzó a hacerse más lenta, pero logramos igual llegar a reducir la pobreza a 20%. Jenny, por favor, me avisa si está pasando la pantalla, ¿ya? Sí, se está pasando sin problema. Sí, perfecto. Acá ustedes pueden ver cómo comenzó la reducción de pobreza, y ustedes pueden ver desde el año 2011 aproximadamente cómo esta reducción se vuelve cada vez más lenta, con un pico en el 2017 de un aumento de 1%, y luego llega a caer hasta 20% en el 2019. En las últimas 2 décadas, desde el 90 hasta el 2000, del 2000 al 2020, el 85% de la reducción de pobreza está atribuida al crecimiento económico, es decir, la generación de inversión privada, empleo que genera ingresos familiares, el consumo privado que nuevamente se convierte en inversión privada, genera bienestar, reducción de pobreza, reducción de anemia, reducción de desnutrición crónica infantil, un aumento en los aprendizajes, entre otros. Son las barras que ustedes pueden ver de lo que es la inversión bruta entre la inversión privada, que es la barra gris, y la inversión pública, que es la barra roja. En realidad, a mí me gusta decir que en realidad todo tiene un origen en el sector privado, porque son los impuestos que paga el sector privado lo que permiten que el sector público pueda hacer inversiones. Pero ustedes pueden ver esta gran inversión privada versus esta barra pequeñita que es la inversión pública.
Esto es cómo aumentaron los ingresos corrientes del gobierno central. ¿Qué son los ingresos corrientes? Es cuánto dinero tiene el gobierno central para financiar los proyectos de inversión, los servicios, el pago de sus planillas, etc. Y ustedes pueden ver que entre el año 2000 y el año 2019 hubo un aumento de 374% en los ingresos corrientes del Estado, del gobierno. Esto es puro impago de impuestos, ¿no? Y también pueden ver cómo cae en el 2019 y luego en el 2020. ¿Cómo es la distribución porcentual del PBI nacional por departamento? Lima se lleva el 45.5% del PBI nacional. ¿Esto qué nos demuestra? Que el Perú es un país absolutamente centralizado, donde la mayoría de negocios están en la región Lima. Lima concentra 1/3 de la población del país, pero se lleva el 45% del PBI. Le siguen Arequipa, La Libertad y Piura, y Madre de Dios es, digamos que el departamento con menor PBI, pero esto es básicamente porque Madre de Dios concentra mucho de su PBI es ilegal, ¿no? Producto de el tráfico de drogas, la minería ilegal y la tala ilegal. Esta es la informalidad laboral. Nosotros tenemos un serio problema de informalidad laboral en el Perú, que de hecho fue reducido hasta el año 2015 aproximadamente, y luego de eso comienza nuevamente a aumentar. El mercado laboral, el 72.7% en este momento, esto es antes de la pandemia, 12.5 millones de personas se desarrollaban en la informalidad. ¿Qué significa desarrollarse en la informalidad? Significa que en su gran mayoría reciben un sueldo por debajo de la remuneración mínima vital. Significa que no tienen seguro de desempleo, no tienen CTS, no tienen vacaciones, no tienen seguro médico, no tienen salud, no pueden ser despedidos en cualquier momento, trabajan en condiciones de vulnerabilidad, y creo que ustedes pueden recordar estos chicos que se murieron encerrados en un container cuando comenzó un incendio en una galería comercial. Eso es el sector informal, y por eso es que una de las luchas tan importantes del Perú es contra la informalidad. Necesitamos mejorar la calidad del empleo de los ciudadanos, de los peruanos, porque además uno de los problemas de la informalidad es que hace que el trabajo, que los peruanos no sean tan productivos como deberían ser. En el sector privado tenemos 3.6 millones de peruanos y en el sector público tenemos 1.4 millones. El sector público es gigantesco, demasiado grande para lo que debería ser. Acá ustedes pueden ver la comparación entre el ingreso proveniente del trabajo formal y el ingreso proveniente del trabajo informal por regiones. Y ahí pueden ver cuáles son las regiones donde existe mayor informalidad y aquellas donde existe mayor formalidad. Además, hay una correlación entre el empleo informal y la pobreza. A mayor informalidad, mayor pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza? Y acá quiero explicarles porque siempre hablamos de pobreza y no todos entienden qué cosa es la pobreza. Ustedes van a ver en la pantalla del lado izquierdo, el primer rectángulo que ustedes ven es lo que se conoce como la pobreza extrema, la línea de pobreza extrema. En el caso peruano, esto estamos hablando ahorita del 2019, ¿de acuerdo? Porque después les voy a mostrar lo que sucede con la pandemia. En el año 2019, el costo promedio mensual de una canasta básica alimentaria para una persona era de 183 soles. Esa era la línea de la pobreza extrema. ¿Qué significa eso? Que si estamos hablando de un hogar que tiene 4 miembros, papá, mamá y 2 hijos, esa familia tenía que ganar en promedio de 732 soles para estar considerados debajo de la línea de la pobreza.
El segundo rectángulo es lo que se conoce como la línea de la pobreza monetaria. Aquí la línea de pobreza es 344 soles por persona por mes. Es decir, otra vez, para un hogar de 4 miembros, papá, mamá y 2 hijos, la familia tenía que recibir por debajo de 1.376 soles al mes. El siguiente rectángulo no es la clase media, es lo que se conoce como los no pobres vulnerables. Es decir, hay un porcentaje de la población que está por encima de la línea de la pobreza, pero que no ha llegado a ser clase media, y que por lo tanto, ante cualquier eventualidad, puede volver a caer en pobreza. ¿Cuál es la línea de la vulnerabilidad? Es 694 soles al mes por persona. Es decir, un hogar con 4 miembros, papá, mamá y 2 hijos, tienen que ganar por encima de 2.800 soles al mes para ser considerados clase media, o menos de 2.800 soles para ser considerados vulnerables. Este es precisamente el porcentaje de peruanos, perdón, es el lugar, los vulnerables son aquellos que cuando entra el COVID-19 y las políticas que implementó el Estado peruano frente a la pandemia, para enfrentar la pandemia, estos son los que vuelven a caer en pobreza porque no tenían redes de protección social. En el Perú, la pobreza es un problema que es posible de ver, lo podemos ver e identificar. Es fácilmente visto en las calles, en las noticias, y sin embargo es importante reconocer que la pobreza es consecuencia de factores estructurales como el desempleo, como una educación de baja calidad, como dificultad de acceso a servicios de salud, una brecha de infraestructura de agua y desagüe, falta de conexión a redes eléctricas, viviendas inadecuadas o hacinadas, y esto es algo que vimos durante la pandemia. Hay muchas personas que viven en una sola casa, habitación. No hay acceso suficiente al crédito ni a la bancarización. En cuanto a la tenencia de activos, esta foto que ustedes ven es una foto que tomé yo en Ticlio Chico, que es un asentamiento humano que queda en Villa María del Triunfo. Y ustedes pueden ver esas banderas blancas, esto se tomó durante la pandemia. Esas banderas blancas eran porque estas familias se quedaban sin comida. Entonces ponían banderas blancas pidiendo ayuda. En el 20%, solo el 20% de hogares que está en pobreza tiene una refrigeradora. El 32% de hogares en el Perú tiene una computadora y el 36% tenía acceso a internet. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué nos encerraron en nuestras casas si estas personas, la gran mayoría de peruanos, vive al día, vive con el diario, son informales y tienen que ir a trabajar para poder ganar el dinero necesario para pagar la comida del día siguiente? ¿Cómo podían estos chicos atender al colegio si solo el 36% tenía internet y el 32% una computadora? Solo el 11% de los peruanos tiene un auto y 6% una mototaxi. 0.5% tiene un camión. En el Perú tenemos un equilibrio precario y una alta vulnerabilidad. Esta tenencia de activos que les acabo de mostrar y el limitado acceso a servicios básicos, no solo en la población pobre, sino también en los vulnerables, aquellos que están por encima de la línea de la pobreza, los hace altamente vulnerables a cualquier eventualidad, a cualquier shock, ¿no? Y esto es otra forma de verlo de la pobreza que les estaba mostrando. Hay un 20% al 2019 que estaba debajo de la línea de la pobreza y había otro 20% que se consideraba vulnerable. Cuando hablamos de tenencia de activos por percentiles de ingresos del hogar, cuando hablamos de ingresos, se miden los ingresos de acuerdo a quintiles, siendo el quintil 5 el más pobre, ¿no? Entonces, acá podemos medir cómo respondían las poblaciones en pobreza. Ustedes pueden ver que menos del 10%
de aquellos más pobres tienen una refrigeradora o congeladora en su casa. El 20% tiene acceso a una cuenta bancaria y sin embargo el 40% tiene un televisor. Y muchas personas tratarán de explicar por qué es que esto sucede. Y en realidad lo que sucede es que el televisor en los hogares más pobres del país cumple un doble rol. Primero, de seguridad. Cuando hay un televisor prendido y los padres han salido, de hecho lo dejan prendido para que la gente crea que hay alguien en la casa y no se meta a robar o no se meta a violentar a los niños. Y además sirve para como cuidadora de los niños cuando los padres se tienen que ir a trabajar para distraerlos. Estas son las personas que usaron Internet según quintil, otra vez, de ingreso al hogar. Y ustedes pueden ver cómo no solo existe una brecha entre el quintil más pobre y el más rico, pero también existe una brecha que es similar entre hombres y mujeres. Y es similar entre el quintil 1, que es el más pobre, y el quintil 5, que es el más rico. Entonces ustedes pueden ver cómo la brecha es de 6 puntos porcentuales en los dos quintiles, ¿no? En cuanto al acceso a Internet. Otra vez nos preguntamos, si estas eran las cifras en el 2019, ¿cómo es posible que hubiésemos pedido que la gente trabajara de manera virtual o que los niños fuesen al colegio de manera virtual? ¿Cuál era la realidad del Perú cuando la pandemia nos golpeó? Cuando la pandemia nos golpeó, el 73% de la población económicamente activa, esto es, los chicos y chicos entre los 18 y las personas entre los 65 años que están en edad de trabajar. El 73% se desarrollaba en el sector informal. Uno de cada 5 peruanos vivía en pobreza. 3 de cada 4 trabajadores lo hacía en la informalidad. 4 de cada 10 eran autoempleados. Y la mitad de estos 4 ganaba por debajo del sueldo mínimo. Solo 4 de cada 10 peruanos tenía acceso a una cuenta bancaria. Y si evaluamos a las personas que viven en pobreza, solo 2 de cada 10 tienen acceso a una cuenta bancaria. ¿Qué es la informalidad? La informalidad implica no tener derechos de propiedad correctamente asignados que sean capaces de generar capital. ¿Qué es esto? Acceso a licencias de funcionamiento para operar un negocio, derechos de agua, derechos mineros, por ejemplo, cuando hablamos de los mineros artesanales, falta de seguridad jurídica y de acceso al crédito. No tienen acceso tampoco a redes de protección social. Los costos de transacción para acceder a la formalidad son sumamente altos. ¿Qué significa esto? Que si yo soy una pequeña empresa y quiero convertirme en una empresa formal, una microempresa, el costo de ser formal es tan caro, entre costos laborales, impuestos, licencias, y además lo que implica estar en el radar del Estado peruano y de las distintas instancias reguladoras, que hace que no podamos cubrir esos costos. Por eso es que muchas empresas se quedan siendo informales porque de otra manera quebrarían. No pueden tener todo el personal en planilla o no podrían pagar los impuestos o la cantidad de licencias que el Estado peruano pide. La exclusión del sistema formal hace que el capitalismo sea un club privado, es decir, un club para solamente unos cuantos. De hecho, este 20 y tantos % que opera en el sector formal. Acá quiero mostrarles algunos gráficos de lo que pasó luego de el 2020, cuando nos golpeó la pandemia del COVID-19. Ustedes pueden ver cómo en el 2019 la pobreza estaba en 20% y subió a 30%, es decir, subió 10 puntos porcentuales. Esto significó un retroceso de 10 años. Volvimos a cifras del año 2010. Esto es lo que yo les hablaba de la canasta básica mensual. En el año 2020, para poder estar por encima de la línea de la pobreza, una persona tenía que recibir 360 soles al mes para poder
mantener su canasta básica, ¿no? Esta es la incidencia de pobreza según región natural, y ustedes pueden ver cómo la pobreza en la sierra es mucho más marcada que en las otras dos regiones, siendo la costa la región que tiene menos pobreza. Durante la pandemia, la pobreza en la sierra llegó casi a 38%, 31% en la selva y 26% en la costa. Y aquí lo que están viendo es la evolución de la incidencia de pobreza según lengua materna. Y acá podemos ver que cuando la lengua materna es una lengua nativa, la persona tiene mayor probabilidad de ser pobre. Y de hecho, en el 2019, el 30% de aquellos cuya lengua materna era nativa eran pobres. Y esto sube a 38% en el 2020. Hay un cambio, hay un aumento de 8 puntos porcentuales entre el 2008 y el 2020, pero además hay una brecha por lengua materna de casi 10 puntos porcentuales, perdón, de un poquito más de 10 puntos porcentuales entre aquellos que su lengua materna es el castellano y aquellos que su lengua materna es nativa. Esto lo que significa es que aquellos que tienen una lengua materna nativa están en mayor riesgo de vulnerabilidad. Y esta es la pobreza también por zona de origen, rural o urbana. Y aquí podemos ver marcadamente cómo la pobreza tiene una cara rural. Hay mayor pobreza en la zona rural. Esta es la incidencia de pobreza por edad, y acá también podemos ver cómo los niños más chiquitos son aquellos que sufren de mayor pobreza. ¿Esto qué significa? Básicamente que no tienen la posibilidad de cubrir su índice calórico, es decir, lo mínimo que necesitan para alimentarse y estar sanos. Esto significa que tienen una incidencia de anemia, de desnutrición crónica mayor, que viven en viviendas hacinadas y que probablemente no accedan a servicios de salud y de educación de calidad. Aquí les estoy mostrando el mapa del Perú, y ustedes lo que van a ver es el acceso a agua según acceso a agua por red pública. Y ustedes pueden ver cómo si medimos el acceso a agua no potable, sino simplemente a agua por red pública, hay regiones que tendrían un acceso bastante importante, como por ejemplo Ica, que tiene 93%, Apurímac, que tiene 96%, Amazonas tiene 89%. Pero si vamos a lo que es agua por red pública todos los días, vemos que Ica cae a 75%. Es decir, este 94% casi que tiene Ica de acceso a agua por red pública no es todos los días. Entonces, es una cifra que en realidad nos está engañando porque no nos está mostrando cuál es la realidad que enfrentan los peruanos. Lo mismo ocurre con regiones como, por ejemplo, Apurímac, que acá está en 97% y pasa a 93% cuando hablamos de todos los días, o Madre de Dios, 84% versus 77% en el otro cuadro, ¿no? Y si luego vamos a preguntarnos, a ver un ratito que no me está bloqueando la lectura, esto es agua potable. ¿Qué cosa es agua potable? Agua potable es la que se puede consumir. La otra no era potable, ¿de acuerdo? Entonces era simplemente tener agua por red pública que llegaba a la casa. Y acá vemos cómo las cifras van cayendo, ¿no? Podemos ver que Huancavelica, solo el 20% de la gente que vive en Huancavelica tiene acceso a agua potable. Y esto es importante porque cuando consumimos agua que no es potable, es cuando se generan las enfermedades en los niños y en los adultos, que son una condición para la anemia y para la desnutrición. Aquí lo que estamos viendo es agua proveniente por red pública las 24 horas del día. Es decir, lo que debería ser normal, lo que todos los ciudadanos deberían de tener. Y de pronto acá Ica, que en el otro gráfico estaba, vamos al primer gráfico, Ica tenía
93, casi 94% de acceso a agua, descubrimos que cuando hablamos de acceso a agua, espérenme, por red pública, las 24 horas del día, descubrimos que solo el 20% de los habitantes de Ica tienen acceso a agua por red pública las 24 horas del día. Y lo mismo ocurre en el caso del alcantarillado. Hay regiones, por ejemplo, como Lambayeque, que tiene 78%, Amazonas 56%, Ucayali 44%, Loreto 42% y Huancavelica 40%. ¿Cuál es el problema con no tener acceso a agua y saneamiento? Es precisamente la alta incidencia de enfermedades, tanto intestinales, estomacales, como en general de la piel, etc. Y esto lo que genera es alta incidencia de anemia y desnutrición. Este es el mapa de la pobreza en el Perú, y acá ustedes pueden ver que hay 2 departamentos que están pintados como de celestito. Estos son los 2 departamentos donde la pobreza es menor al 11%, y son Ica, que es el departamento que tiene pleno empleo, que es la cuna del milagro agroindustrial peruano, que nos puso nuevamente en el foco de el resto de países como una potencia agroindustrial, y Madre de Dios, donde el mayor porcentaje del PBI es ilegal, producto de delitos ambientales, económicos, minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico. Aquí quiero mostrarles, esta es la proporción de los niños con desnutrición crónica, en niños menores de 3 años, y miren cómo se pinta el mapa del Perú de un color rojo sangre, ¿no? Y esto es por la alta incidencia de desnutrición crónica. Y esto se pinta aún más rojo aquellos que están en riesgo de convertirse o de tener anemia. Perdón, desnutrición crónica. Este es el departamento de la anemia, este es el mapa de la anemia. Y otra vez, el Perú tiene determinadas regiones que tienen una muy alta incidencia de anemia. De hecho, en Pasco, el 46% de los niños menores de 3 años sufre de anemia. En Puno es 44%, en Ucayali 44%, y en Huancavelica 43%. Ahora quiero contarles un poco los resultados en cuanto a educación. En el 2019, solo el 17% de los alumnos de segundo de secundaria podía resolver problemas matemáticos y el 14% entendía lo que leía. ¿Esto qué cosa significa? Que de cada 100 niños, solo 14 podía entender lo que lee. Solo en el 2020, 300.000 estudiantes dejaron de ir al colegio. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, al 2020, el 58% de los colegios nacionales tiene acceso a agua por red pública. El resto se abastece de camiones cisterna, de pilones públicos, de pozos o ríos. Y solo el 36% tiene acceso a desagüe por red pública. El 10% de las escuelas rurales no tiene electricidad. En el Perú tenemos 21.718 colegios que tienen infraestructura en riesgo, es decir, que son un peligro para los niños. Solo en el 2020, 26 niñas de 10 años se convirtieron en madres, todas producto de una violación sexual, y 1.155 niñas entre 11 y 14 años. El Centro de Emergencia Mujer recibió 13.840 denuncias por violación. El 20% de las víctimas tienen entre 6 y 10 años. Quiero que sepan además que solo el 48% de los casos de violación son denunciados. El resto nunca salen a la luz. 1 de cada 3 mujeres peruanas va a ser víctima de violencia a lo largo de su vida, de violencia por parte de su pareja. El acoso sexual y la violencia contra la mujer son una realidad en el Perú. No tenemos, en el caso peruano, no tenemos cifras que midan cuál es el impacto de la violencia, pero por ejemplo, en Colombia
Colombia pierde el 4.2% de su PBI anual por el costo indirecto de la violencia doméstica, es decir, lo que pierden las mujeres que son víctimas de violencia en productividad para sus empresas, el costo de acceder a servicios de salud luego de un incidente de violencia y los días perdidos por no ir a trabajar. En el caso de Chile y Nicaragua, les cuesta entre el 2 y el 3.6% de su PBI anual. Hoy, y es importante saber además que hoy en el Perú, 1 de cada 3 hogares está liderado por una mujer. ¿Por qué nos tienen que importar todas estas cifras que yo les he dado? Porque más allá de cualquier connotación ética o moral que podamos tener, de acuerdo con el informe de Perspectivas Económicas de América Latina en el 2017, 2 de cada 3 latinoamericanos no está preparado para trabajar, para trabajos que requieren competencias técnicas, profesionales y de gestión complejas. El 50% de las empresas en América Latina tienen problemas para conseguir empleados capacitados para sus puestos. Todo esto que yo les he contado es la realidad que vive el Perú. Y esto además ha debilitado la confianza de los ciudadanos en el Estado, en los políticos, en la empresa, en los empresarios, pero también en los demás ciudadanos. Y sin embargo, no hemos logrado canalizar esta frustración para generar una corriente que nos ayude a resolver todos estos problemas. Les quiero dar además más cifras. El Banco Interamericano de Desarrollo ha encontrado que de cada 10 latinoamericanos, solo uno confía en el otro, es decir, cree que el otro actuará de manera correcta. Esto significa que el 90% de latinoamericanos no confía en el otro, entendiendo la confianza como la idea de que todos actuaremos de manera correcta, respetando las reglas comunes, aunque nadie nos esté mirando. Como resultado, el 86% de los peruanos cree que se gobierna para unos cuantos grupos de poder y el 89% cree que el acceso a la justicia es injusto. Solo tenemos 11% de peruanos que está satisfecho con la democracia que existe en el país. ¿Y por qué existe esta desconfianza tan grande y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué cosa necesita el Perú para ser mejor? Y acá se los he marcado en distintos sectores para que se hagan una idea. En educación necesitamos invertir en infraestructura, necesitamos invertir en profesores, necesitamos mejorar aprendizajes y tener escuelas que respondan efectivamente a las necesidades de los ciudadanos. De hecho, nosotros hemos abandonado el sector educación. Hay una falta de pensamiento crítico y lo que necesitamos para cambiar el país es educar. Pero no basta con enseñar matemáticas, física y gramática, sino que necesitamos enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes a tener criterio propio, a pensar por sí mismos, a tener la capacidad para decidir. Hoy en día tenemos una educación masificada dedicada a sacar ingenieros, arquitectos, médicos o técnicos, pero no a hacerlo de la mejor manera posible, ni a formar personas que efectivamente piensen por sí mismas. Y esto es sumamente importante porque hoy en el Perú lo que tenemos es una falta de liderazgo. En cuanto a salud, necesitamos mejorar en la calidad y en el acceso. Hemos visto cómo en la pandemia morían tantas personas sin tener la posibilidad de acceder a servicios de salud. La incidencia de anemia y de desnutrición en el Perú es altísima. De hecho, estoy buscando las cifras, pero no las tengo exactamente a la mano. Bueno, no importa, pero la incidencia de anemia y desnutrición es sumamente alta. Necesitamos financiar acceso a la vivienda formal y de calidad. Tenemos que desincentivar las inversiones, las invasiones de terrenos. ¿Cuánta gente vive en terrenos invadidos con pisos de tierra, con cartones, con triplex, en casas que no tienen agua, que no tienen saneamiento, que no tienen electricidad, en cuartos donde viven hacinados? Eso no es calidad de vida para nadie y el Estado necesita
financiar programas de vivienda y necesita al sector privado para que invierta en esos programas de vivienda. Necesitamos acceso al crédito para las familias, para los emprendedores, para el agro, para el turismo. Necesitamos mejorar el mercado laboral, necesitamos reducir los costos laborales para lograr que más población económicamente activa esté en el sector informal. Necesitamos abaratar el acceso a la formalidad para las MIPES, un seguro de desempleo que sea más barato y más eficiente que las CTS, porque la gran mayoría de peruanos no tiene CTS. Necesitamos un acceso a fondos de jubilación que estén bien invertidos y que se hagan cada vez más grandes y no como en el caso de los fondos manejados por el Estado, que simplemente el Estado les da una pensión de hambre a los ciudadanos. Necesitamos utilizar, por ejemplo, el IGB como aporte para fondos de pensión y salud para los taxistas, para los informales, para los que aún no han entrado en la formalidad, y de esta manera formalizarlos. Necesitamos generar empleo productivo. Pero ahora quiero contarles qué es lo que ha pasado en los últimos años. Estas cifras que ustedes están viendo son el canon minero que han recibido los gobiernos locales por departamento. Cusco es la región que más canon recibe, 1.400 millones de soles. Le sigue Ancash con 1.200 millones de soles. ¿Se pueden imaginar cuánto podría hacerse con estos dineros? De hecho, Cusco ha recibido entre el 2008 y el 2017 17.800 millones de soles. Echarati es el distrito que más recursos económicos percibió por canon. Le siguen Ancash, Arequipa, Piura y La Libertad. Y sin embargo, muchísimo de este dinero se va en corrupción, porque la corrupción es descentralizada y está en todos los gobiernos regionales y locales. Ya ustedes pueden ver el mapa que pinta de corrupción el Perú. Esto genera una brecha en acceso, en satisfacción de los ciudadanos con la democracia, que muchas veces es imputada a ciertas empresas, como si las empresas fuesen las responsables de brindarles servicios de agua, saneamiento, vivienda de calidad, educación, etc. Cuando en realidad es el Estado el que está obligado a hacerlo. De 25 gobernadores actuales, 24 está investigado por casos de corrupción. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos reevaluar la descentralización. Necesitamos generar presupuestos por objetivos. Municipalidades que no cumplen con los objetivos deben recentralizar sus funciones, porque el primero en quien tenemos que focalizarnos es en el ciudadano. Y si una municipalidad no tiene la capacidad para ejecutar su presupuesto y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pues tiene que recentralizar las funciones hasta que puedan tener un personal que se los permita. Necesitamos crear unidades ejecutoras territoriales que tengan suficiente capacidad para ejecutar proyectos. Muchas veces las municipalidades más chiquitas no tienen capital humano, no tienen personas capacitadas para ejecutar los proyectos que tienen, y al final, ¿quiénes pagan el pato? Pues los ciudadanos. Necesitamos identificar cuáles son las necesidades de acceso a servicios e infraestructura de la población. Fusionar distritos, lo que hace que la gestión de bienes y servicios sea mejor y más barata. La gestión de bienes y servicios públicos necesita de economías de escala y no de atomización. Necesitamos además incentivos para la participación de los ciudadanos y el sector privado. El Perú no va a salir adelante si es que no tenemos al sector privado con nosotros. Necesitamos además encarecer la corrupción. Hoy en día sale muy barato ser corrupto, porque ustedes ven lo que está pasando hoy en día. Todos aquellos acusados de corrupción simplemente se fugan del país. ¿Qué significa reimaginar el capitalismo? Necesitamos cambiar el liderazgo de las empresas, necesitamos crear conciencia, hacer empresa de manera ética, y eso implica ir mucho más allá de los modelos de compliance. Tenemos que tener un enfoque a largo plazo para recuperar la confianza de los peruanos y para poder volver a creer en este país.
Nosotros creemos que las empresas son buenas para la humanidad, porque una empresa se crea para satisfacer necesidades. Las empresas crean valor, se invierte el dinero de los dueños de las empresas, se genera riqueza, se generan puestos de trabajo, se genera bienestar. Las empresas manejadas de manera adecuada son éticas porque se basan en el intercambio voluntario, elevan nuestra existencia y sacan a las personas de la pobreza y generan prosperidad para todos. Para lograr encaminar al Perú, se requiere de líderes conscientes que no teman levantar la voz para señalar aquello que es equivocado y defiendan sus principios. Necesitamos líderes que promuevan una visión de país y que hagan lo que todos deberíamos estar haciendo, involucrarnos en el desarrollo de nuestro país. Tenemos que ir más allá de las empresas, participar en la sociedad, hacer propuestas de políticas públicas para sacar adelante las reformas pendientes. El sistema político actual no funciona, necesitamos una reforma política. El Poder Judicial no funciona, necesitamos una reforma judicial. La regionalización o la descentralización no ha funcionado, lo único que han logrado ha sido descentralizar la corrupción y no permitir el acceso a mejores servicios e infraestructura a los ciudadanos. Conocemos cuáles son los problemas que enfrenta el país y necesitamos involucrarnos para mejorarlo. ¿Por qué tenemos que involucrarnos como ciudadanos? Porque a diferencia de los políticos, nosotros estamos aquí para quedarnos. Los políticos son elegidos por 4 años o por 5 años, pero los peruanos, los que vivimos acá, los que queremos hacer empresa, los que invertimos en nuestro país, estamos aquí para el largo plazo. Nosotros creemos que el capitalismo es el mejor modelo económico creado por el hombre. El capitalismo es la libertad económica. Es lo que nos ha permitido reducir la pobreza como la hemos reducido y generar el bienestar que el mundo occidental ha logrado. Y es verdad, nos falta muchísimo por hacer y eso lo hemos visto al inicio de mi presentación con todas las cifras que yo les he mostrado. Y lo primero que tenemos que hacer es comenzar por crear empresas éticas, empresas que estén alejadas de la corrupción y del mercantilismo, pero también del racismo y de la discriminación. Necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos en la empresa, porque en realidad el Perú es un país de emprendedores y de empresarios, y porque el mercado y las empresas no van a ser sostenibles en entornos como el que estamos viviendo en este momento, entornos que favorecen el abuso de poder, la desigualdad de oportunidades y la corrupción. El capitalismo, la libertad económica, ha sido inventada para satisfacer necesidades sociales y humanas. Y sin embargo, el abuso del capitalismo a través del mercantilismo y de la corrupción nos ha llevado a que en muchos casos se cuestione a la empresa y se cuestione la libertad económica. Y yo quiero decirles que la libertad económica es la libertad más importante de todas, porque sin libertad económica no tenemos ninguna de las otras libertades. No tenemos libertad de opinión, no tenemos libertad de prensa, no tenemos libertad de caminar por las calles, no vamos a tener ninguna libertad, y eso lo conocemos y podemos ver a países donde se han limitado las libertades, como Cuba, como Venezuela. Por eso es que los ciudadanos tenemos que levantar la voz y defender nuestras libertades. Nosotros creemos que la forma de sacar al Perú adelante es a través del capitalismo consciente, que implica ¿qué? Implica hacer empresa de manera consciente, con un propósito elevado, identificando por qué hemos creado la empresa. La empresa la hemos creado para satisfacer una necesidad determinada, integrando a nuestros stakeholders. Mi cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Yo no me puedo aprovechar de mis proveedores, no puedo financiarme a través de mis proveedores, necesito integrarlos, necesito además hacer empresa cuidando el medio ambiente y limitando las externalidades en la mayor forma posible. Teniendo una cultura consciente donde el ser humano esté en el centro, donde mi trabajador, mi proveedor, mis consumidores, mis clientes, pero también los vecinos que están alrededor de mi empresa se sientan conectados con la empresa.
y liderando de manera consciente. Un líder es aquel que sabe cuál es su propósito, es aquel que sabe que hay algo que lo hace levantarse en la mañana para lograr cumplir con un sueño. Todos los que trabajamos en una empresa tenemos sueños que cumplir, y eso es lo que nos permite la libertad. Aquí he acabado yo con la presentación y creo que nos quedan unos 15 minutos aproximadamente para que poder compartir con ustedes qué es lo que piensan, cómo reimaginan el capitalismo. Para nosotros es súper importante poderlos escuchar y poder conocer sus opiniones. Gracias, Cecilia. Si lo desean, pueden ir abriendo el micro, levantando la mano para ir participando. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, aprovechar, y estos 12 minutos que quedan son todos suyos. O si lo desean, pueden comentarlo por el chat. Renato, dale, Renato, puedes abrir tu micro. Gracias. Gracias. Buenas noches. Primero, gracias por organizar esta charla. Ha estado bien interesante. Tenía un par de preguntas. ¿Creen que ayudaría el hecho de cuantificar cuántas empresas conscientes existen en el Perú? Y por otro lado, quería saber si es que existen algunos indicadores para poder decir, tal vez, esta es una empresa consciente, esta no. Y sí, y la pregunta nace porque mostraban algunas estadísticas sobre cómo es que se redistribuye el PBI a nivel nacional, y muchas de ellas pues vienen del sector formal que se conoce, pero no siempre esta información también que entregan las empresas formales este, son verídicas al 100%, ¿no? Y bueno, que quería saber sus opiniones sobre eso. Muchas gracias. Hola Renato, muchas gracias por tu pregunta. De hecho, parte de lo que nosotros hacemos es intentar documentar cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, te puedo poner ejemplos de qué cosa creemos que es una empresa consciente o que tiene buenas prácticas. Innove Schools es un modelo de empresa consciente. Innove Schools fue creada para satisfacer necesidades de educación en sectores populares y brinda educación de calidad a precios asequibles. Eso es una empresa consciente, porque empresas conscientes no son aquellas que no generan utilidades, no es una ONG sin fines de lucro, al contrario. Lo que nosotros creemos es que las empresas conscientes deben generar utilidades, pero brindando servicios y bienes de calidad para satisfacer necesidades y hacerlo al mejor precio posible para que las personas puedan acceder a ello, ¿no? Hay otros ejemplos de empresas que, por ejemplo, Unilever identificó que había una alta incidencia de mortalidad materna en India porque no había suficiente saneamiento. Entonces, los niñitos se enfermaban porque les daban infecciones en la piel, infecciones estomacales, y se morían. Entonces, creó un jabón especial que les curaba todo este tipo de enfermedades. Y lo vendía, no es que lo regalara, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de empresas conscientes. Pastelería San Antonio. Un día identificó, ¿ustedes se acuerdan de Pastelería San Antonio, que tiene varios locales en Lima? Cuando comienza la pandemia, no quiso despedir a ningún trabajador, no quiso mandar a nadie a suspensión perfecta. Y entonces inmediatamente transformaron sus cafeterías en bodegas. Y sus mozos se convirtieron en vendedores, ¿no? Entonces eso les permitió seguir trabajando y seguir ganando un sueldo. Un día el gerente descubrió que uno de los mozos se esforzaba mucho porque una persona lo entendiera, y descubrió que hay un porcentaje importante de peruanos que es sordomudo y que por lo tanto no puede comunicarse. Entonces comenzó a enseñarle lenguaje de señas a sus mozos. Y hoy en cada pastelería, en cada turno, hay una persona que sabe lenguaje de señas para poder comunicarse. Hay cartas en braille para aquellas personas que tienen una discapacidad visual, por ejemplo. Entonces, estos son distintos ejemplos de qué cosa es una empresa consciente, y esto es lo que nos muestra
es que no tienes que ser una gran empresa e invertir muchísimo dinero. Puede ser una bodega, puede ser una cafetería, y simplemente tener políticas conscientes, el pagar sueldos adecuados, el pagarlo con tiempo, el que el líder de la empresa conozca todo su personal, conozca sus familias, conozca sus problemas. Textil del Valle es otra empresa, por ejemplo, que descubrió que mucho de su personal estaba en la parte de la vulnerabilidad, por encimita de la línea de la pobreza. Y entonces dijo, no puedo pagarles más, porque si no mi negocio no sería rentable, pero puedo hacer algo por ellos. Y decidió comprar bienes de primera necesidad, aceite, arroz, azúcar, atún, etcétera, huevos, pescado, etcétera, y creó una tienda dentro de su planta. Y lo hacía a precio de costo, no ganaba a los trabajadores. Y como compraba al por mayor, el costo era muchísimo menor. Esto lo que permitía es que el trabajador pudiese comprar bienes y ahorrar mucho dinero, con lo cual estaba por encima de esta línea de la pobreza. Entonces, son pequeñas cosas que las empresas pueden ir haciendo para ser consideradas empresas conscientes. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. ¿O algún comentario? Daisy, dale, Daisy. Listo. Creo que estaba dando unas palmitas así. ¿Alguien más que desee compartir? Si no, vamos devolviéndole 5 minutos de esta hora que tienen separada para compartir todos los martes del mes de octubre. Veo que por el chat tampoco hay alguna consulta. Ceci es la CEO de Capitalismo Consciente, que nos faltó hacerle esa introducción, esa presentación. Y nada, es muy activa, la pueden también seguir, escribe unos artículos muy potentes todos los lunes. Y un poco lo que queremos a través de este programa de este mes de octubre es compartir cuál es esta mirada, lo que queremos lograr desde Capitalismo Consciente. Dale, Renato, por supuesto. Ay, muchas gracias. Quería saber si es que no sé si el capitalismo consciente es una filosofía o corriente, no lo sé, pero me gustaría saber si es que hay alguna propuesta alternativa al PBI. No sé si es que me dejo entender. No, no mucho. ¿A qué te refieres? O sea, el PBI entiendo que es un indicador usualmente económico. Sí. Entonces, quería saber si es que hay alguna alternativa como para decir, tal vez el país o el mundo se está moviendo de esta forma a nivel económico, pero bajo ¿cómo decirlo? Bajo una filosofía más consciente, ¿no? Por comentarlo así. De acuerdo. El PBI es el Producto Bruto Interno y básicamente lo que hace es medir cuánta riqueza se genera en un país. ¿Ya? Entonces, creo que a lo que tú te refieres más bien es a la medición de pobreza monetaria. Nosotros cuando medimos pobreza monetaria, lo que podemos medir es con el sueldo que tiene una persona, con los ingresos que tiene, cuánto puede satisfacer sus necesidades básicas. Así como está el indicador de pobreza monetaria, está el indicador de pobreza multidimensional, que mide más allá de solo el costo, ¿no? Entonces el multidimensional mide acceso a servicios de salud, acceso a educación, acceso a una mejor calidad de vida, ¿no? Mejores viviendas, etcétera. Entonces, cuando utilizamos el indicador de pobreza multidimensional, descubrimos que la pobreza en el Perú es bastante mayor, porque como ustedes han visto en uno de los slides que yo les presenté, el estar por encima de la línea de la pobreza no te garantiza que tienes necesidades básicas satisfechas. El costo de vida en el Perú es muy alto. Entonces, no basta con satisfacer la canasta básica. Necesitamos, por ejemplo, a mí me gusta más el índice calórico,
que significa que si las personas han recibido la suficiente alimentación que necesitan para estar bien nutridos y para no tener anemia, ¿no? El acceso a servicios de salud, la mortalidad materna, el acceso a saneamiento. Hay personas que pueden estar por encima de la línea de la pobreza y sin embargo no tienen desagüe, ¿no? Y entonces el no tener desagüe también tiene un impacto negativo en la salud de las personas. El vivir en estas viviendas hacinadas que no tienen suficiente limpieza, que no tienen ventanas, o por ejemplo en la sierra del Perú o en la selva, donde no hay suficiente agua y saneamiento, ¿no es cierto? Entonces, estas personas no tienen una buena calidad de vida, y eso es lo que nos debería importar. Ahora, habiéndoles dicho esto, el índice de pobreza monetaria nos ayuda porque nos permite medir cuál es el piso. Sobre eso tenemos muchísimas cosas que hacer y por eso es que hay un montón de indicadores distintos que tenemos que ir evaluando y midiendo, y por eso es que, por ejemplo, yo les mostraba el de tenencia de activos, ¿no? Los hogares en pobreza, solo el 20% tienen una refrigeradora. Eso significa que ellos no pueden comprar alimentos para más de 3 días porque el pollo se les malograría, ¿no es cierto? Entonces, o la fruta en verano se malograría muy rápido. El acceso a una cuenta bancaria. Solo 2 de cada 10 personas en pobreza tiene acceso a una cuenta bancaria. Eso significa que el resto no tiene acceso a un crédito bancario. Y cuando no tienes acceso a un crédito bancario, pues tienes que financiarte con la comadre, con la vecina, con el agiotista, con los intereses que ellos te cobran, ¿no? Cuando no tienes acceso a agua, de hecho, en los asentamientos humanos de la periferia de las ciudades se paga el agua más cara de todo el país, ¿no? Porque el agua llega en camión cisterna, ¿no? Llena estos tanques azules que están fuera de las casas. Entonces, todo eso lo que nos muestra es la calidad de vida de las personas. Si yo tengo que ir a salud y hacer una cola desde las 3 de la mañana para que me den una cita, para que mi mamá se atienda un mes después, eso no es un servicio de calidad. Yo no tengo realmente acceso a servicios de salud. Y por eso es que yo les decía que si bien el Perú logró reducir de manera brutal la pobreza, no hemos logrado el desarrollo, no hemos logrado satisfacer las necesidades de los peruanos, y por eso es que es tan importante conocer cuál es la realidad del Perú y hacer política, impulsar las políticas públicas, exigirle a nuestros alcaldes que nos rindan cuentas. Los alcaldes tienen presupuestos gigantescos. Mucho se va en corrupción, otro tanto se va en incapacidad, porque no saben gestionar adecuadamente. Entonces, por eso quienes tenemos voz, tenemos la obligación de exigirle a las autoridades que rindan cuentas y ser la voz de aquellos que no tienen, aquellos que están a las 3 de la mañana haciendo una cola en salud. Imagínense aquellos que viven en las comunidades campesinas, que que son analfabetos, que no saben hablar castellano. Imagínense cuando a ellos les pasa algo. La mortalidad materna en estas comunidades es sumamente alta. Entonces es súper importante para realmente lograr avanzar como país, cerrar todas estas brechas y ocuparnos desde el sector privado de tener un mejor país para todos. Perfecto. Muchas gracias, Renato. Habiendo llegado ya al límite del tiempo, muchas gracias por su participación. El día de mañana van a estar recibiendo otro correo con la información de los videos que tienen que ir mirando antes de la próxima sesión, que va a ser el próximo martes, vamos a enfocar en el primer pilar de la filosofía de capitalismo consciente, que es propósito superior y propósito personal. Así que les recomendamos mucho revisar esos materiales también y enviarnos las reflexiones. Ceci, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros hoy día. No sé si quieres dejar algún mensaje final ya para poder cerrar el espacio. Gracias, Jenny. Feliz de estar con ustedes, chicos. Como les decía hace un momento, todos ustedes son líderes, cada uno en sus sectores, cada uno en lo que viene haciendo.
Entonces tenemos una obligación todos de construir un mejor país, no solo para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos y los hijos que ustedes van a tener porque todavía son jóvenes en algún momento, sino también para todos los peruanos, esos que no tienen la posibilidad de ser escuchados. El Perú es un gran país, es un país de empresarios, de emprendedores, de luchadores. Vamos a sacarlos adelante porque esa es nuestra obligación. Gracias por estar acá y nos vemos pronto. Gracias a todos, cuídense mucho. Gran Chao, semana. chao. Hasta la próxima semana, bye. Chao.